Y que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Padre, muchas gracias. Si esta palabra está escrita aquí, Señor, tiene un gran significado. Yo quiero pedirte, Señor, en esta hora, que como hombre me uses, pero me regales la virtud y la humildad para poder expresarla al pueblo en esta verdad eterna llamada la fe. Señor, tú lo hiciste en tu momento al predicar. Yo quiero hacer lo mismo, pero si tú no estás conmigo, Señor, seré un hombre común y corriente. Por lo tanto, te pido que tu Espíritu Santo esté al lado mío, Señor. Gracias, muchas gracias. También te pido, póngase en la mente de los oyentes el discernimiento, Señor, de acuerdo como tú se las des a ellos, para que esta mañana nos vayamos satisfechos y llenos de fe, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo creo, hermanos, que es necesario conocer a las personas y quizás a uno mismo para hablar de fe. Porque la palabra fe es de Dios. 2 letras la componen y tiene un significado grande. Nosotros hemos leído que la fe es la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no ve. Pero eso es letra y tiene su significado, y que también le puedo decir está lejos cuando no se aplica. Yo creo que las facultades y las capacidades humanas hacen impenetrable la fe. Dije, las capacidades y las facultades humanas impiden que la fe penetre. Yo creo que solamente Dios o el poder de Dios nos permite concebir la fe y creer verdaderamente que hay un Dios de poder emanando poder para activar nuestra fe. Y la palabra que dije es activar la fe. Porque la fe está ahí, hermanos, como un vehículo. Usted lo puede comprobar. Usted deje su vehículo por un rato, una semana que lo deje, y a la semana llega a quererlo hacer andar y no responde en la primera. Si es un vehículo nuevo, lógico que lo va a hacer, pero le va a dar 2 estar. ¿Por qué? Porque el polo positivo y negativo de la batería no responden al motor de arranque. Pero una vez que lo logró, anduvo el motor. Se parece la fe. Si usted no la activa, como que se vuelve pasiva o se queda detenida sin que eche mano de ella. Podría yo preguntarle a usted cuántas veces echó mano de la fe en esta semana. No me conteste, porque yo tampoco sé cuántas veces, pero lo que sí le confirmo es que eché mano de la fe en más de 2 momentos. Entonces, ¿qué importancia tiene, hermanos, que se pueda activar la fe si creemos en el poder de Dios? Por eso quiero hablar un poquito sobre este tema. ¿Con qué nivel de fe te enfrentas a tu Dios? No dije al enemigo, ¿con qué nivel de fe te enfrentas a tu Dios? ¿Por qué digo esto? Porque el primero que me va a reclamar mi fe es Dios. El enemigo no tiene nada que ver conmigo con esto, es Dios. ¿Qué fe tienes tú? ¿Con qué nivel de fe me enfrento a Dios? En primer lugar, quiero hablar de alguna fe. Y usted dirá que hay tantas. Sí,
es una sola, pero hay formas. La primera, la fe al nivel de las palabras. Hermanos, ¿qué querrá decir esto con el nivel de las palabras? Es bien sencillo. Esta se ubica en la capacidad de las preguntas y las respuestas. Y cuando se presenta en la capacidad de las preguntas y las respuestas, es porque yo no tengo activada la fe. Es porque todavía necesito conocer la fe. Y como yo vengo con preguntas y yo mismo me doy respuestas, lo que estoy haciendo es confrontar el poder de Dios. Y aquí viene el primer ejemplo. Naamán, en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 5, encontramos a un Naamán confrontando a Dios. Un hombre con una necesidad tremenda por la lepra. Un hombre con una necesidad tremenda porque la enfermedad lo va llevando cada día al deterioro. Pero encontró una fórmula que le contaron de palabra. Esa es la fe de palabra. Ensilló sus burros, o caballos, o camellos, y lo llenó de alhajas, vestidos, y se fue en pos del milagro. Pero no llevaba fe. Y si llevaba fe, la llevaba en el polo negativo de su activación. Y llevaba una fe lejos de imaginarse lo que es la fe. Y cuando se enfrentó a la realidad, fue como si le dijera, abochornado. Porque primero se equivocó llevando palabras al rey. De seguro le dijo, me han dicho, esas son palabras, me han dicho que aquí me van a sanar. Y el rey le dijo, y no soy yo, tal vez es el profeta. Y cuando fue al profeta, el profeta Dios ya le había dado una orden, no lo atiendas, mándale a decir. Oiga, ¿cómo fue confrontado cuando tú tienes una fe por palabras, cuando tú tienes una fe porque te dijeron? Y a este hombre le dijo la empleada, allá en Jerusalén hay un profeta que te puede sanar. Esas son palabras, pero él iba en su capacidad para preguntar y darse él mismo la respuesta. Lo que está haciendo es enfrascarse contra el poder de Dios. Hermanos, él va con una necesidad tremenda y él sabe perfectamente bien lo que está ocurriendo. Pero cuando recibe la orden, se remite a su soberbia. Y cuando se recibe la orden es, díganle que se meta 7 veces al río Jordán. Y aquí aparece esa fe que no existe, hermanos, en el polo positivo de tu motor. Aquí es donde aparece el grave problema porque dice, ¿cómo dicen que me meta yo en ese río Jordancito? ¿Acaso no tengo yo en mi lugar, en mi país, mejores ríos? Oiga, está confrontando a Dios y con lepra. Lo está confrontando porque la fe que lleva está en palabras. Está en lo que lee, quizás alguno de ustedes, hermanos, está en lo que le han dicho, pero no está en su mente y en su corazón todavía. Y la gran necesidad está ahí, pero entonces este hombre está cuestionando el poder de Dios. ¿Acaso no hay mejores ríos en mi lugar? Por si acaso, versículos 11 y 14, proyécteme del capítulo 5. Y veamos lo que dice esa palabra, hermano. ¿Por qué? Le estoy diciendo esto porque nosotros nos damos cuenta de que a veces somos soberbios, a veces nos equivocamos. El versículo que voy a leerles, hermanos, tiene gran significado y es el 11. Y dice, Naamán se fue enojado descendiendo. Aquí que yo decía, para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará sus manos y tocará el lugar y sanará la lepra. Eso que expresó no lleva nada de fe. No lleva absolutamente nada. Va creyendo al profeta que lo que le va a decir, pero él cree que le va a imponer las manos, va a decir, Padre, sánalo y pum, ya estuvo. No, le ordenan que se meta. El 14 dice, entonces descendió y el 13, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te manda alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Otra vez palabras, hermano.
Otra vez palabras, hermanos, que estos son difíciles. Yo te voy a decir algo. Algunas personas usan este sistema. Algunas personas, incluida la iglesia o fuera de la iglesia, dicen, vos niña, tomátelo por si acaso, por fe. Y otros dicen, hacelo por fe. ¿Sabe qué es eso? Sinónimo de tal vez, sinónimo de quizás, sinónimo de que por si acaso. Y póngale más sinónimos los que quiera. Los criados le están diciendo, si el profeta te dijo que lo hagas, tal vez, hombre, quizás sí, hazlo. No pierdes nada con hacerlo. Entonces Naamán se metió. ¿Y cómo salió? Con piel como de niño, sano. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque Dios lo sanó por misericordia. Y nosotros hemos recibido muchas veces las cosas por misericordia, no porque realmente tengamos conectados los dos cables al positivo y negativo activando la fe de Dios. Sencillamente lo hemos logrado porque Dios tiene misericordia. Naamán recibió por misericordia. Tú no tienes que andar diciendo, voy a hacerlo por si acaso, voy a hacerlo por la fe, pero esa fe de palabra. No, hermano, tiene que estar en tu mente y en tu corazón la verdad de Dios, la palabra de Dios. Y estar seguro, convencido que el que hace activar tu fe es Dios. Y ahí está Naamán. Naamán perdido en todo, hermano. ¿Por qué? Porque la fe en términos de nivel verbal y escrita es una cosa casi religiosa. Y mira, cuando hablamos de casi religioso, te quiero llevar a lo que le dijo Pablo a Santiago, le dijo al pueblo. Cuando la religiosidad te lleva a los conceptos altruistas, a lo que llamaban en aquel tiempo por caridad, obras por caridad, por fe. Santiago es bien claro y preciso y sobre todo duro cuando expresa la palabra. Porque te voy a leer la segunda parte del versículo 12 del capítulo 2 de Santiago que dice, del versículo 18, perdón. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Sabe lo que Santiago le está diciendo a ellos? La fe religiosa no salva. La fe que te has metido allí no tiene lo que tú crees. Tú crees que haciendo obras te vas a salvar. No, amado hermano, si tú eres altruista, qué bueno. Vas a hacer obras y vas a dar las cosas, pero tú lo vas a hacer en un sentido diferente. ¿Por qué? Porque primero tienes la fe. Porque la fe es el fruto del Espíritu y cuando tú tienes la fe como fruto del Espíritu, las obras las vas a hacer automáticamente. Y no es para salvación, sino porque tu corazón lo está diciendo. Aquella fe que tú tienes te va a llevar a hacer las obras. Y eso es lo que Santiago dice, amado hermano. Muéstrame tus obras y yo te muestro mi fe. Muéstrame la fe y yo te muestro mis obras por la fe. Ese juego de palabras nos confunde a veces, pero es la mera realidad. Nadie va a querer hacer obras si no tiene verdaderamente a Dios en su corazón, hermano. Porque cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, todo lo que hagas es porque Dios te usa para hacerlo. Y ten presente esto y no se te olvide, la fe a nivel de palabras no funciona. Y si funciona, va a funcionar porque Dios tiene misericordia. Allá en el capítulo 17 de Lucas también te narro otra. Y yo como soy imaginativo, perdónenme, hay un leproso. Y ese leproso de seguro le dijo a otro, mira, ¿y qué vamos a hacer con esta lepra? Y el otro le debe haber dicho, bueno, vamos a morir. Y le dijo a otro leproso, mira, ¿y qué podemos hacer? Pero este leproso le dijo, viene un hombre en una campaña por estos lados. Se llama Jesús. Y ese hombre tiene poder. Ese hombre nos puede sanar.
Pero el que lo está diciendo tiene fe. Ese que lo está diciendo cree. Pero por misericordia, por amor, por compasión quiere llevar a otros. Y esos otros son sus colegas leprosos. Y los lleva. Pero los lleva con una fe de palabra. Ellos van con una fe por lo que les dijo el leproso, pero el propio leproso que ha movido a misericordia a Dios es uno, y ese uno que va caminando es el que lleva a los 9 y les dice: parémonos lejos porque 10 llevemos más, parémonos de lejos y gritémosle. Y yo me imagino que el que gritó fue el uno que lo llevó y le dijo: ten misericordia de nosotros. Y el Señor levantó su mano y le dijo: vayan al sacerdote y hagan lo que Moisés les dijo. Y yo quiero creer, hermanos, que los 10 iban, mientras caminaban, iban siendo sanados. Iban siendo como Naamán saliendo del agua, cambiando su piel. Pero el problema, hermanos, es que los que iban con fe de palabra siguieron de largo. Y esa fe que llevaban, lo que llevan es misericordia de Dios. Pero uno, que es el que los motivó, se regresa. Y se regresa a darle la gloria a Dios. Ese hombre, la fe que había activado al polo negativo, ahora la conectó al polo positivo de Dios. Y Jesús dijo: sea hecho. Y le dijo al hombre que hasta era salvo. ¿Sabe qué es lo que pasa, hermano, cuando la fe de palabra se queda ahí? No me pregunte si los 9 leprosos les volvió a dar lepra. Espero que no. Pero hay que ser agradecido con Dios. Para poder contemplar la verdadera fe, tienes que dar testimonio como este hombre que regresó a decirle: la fe no radica solo en palabras, sino en hechos. Aquí estoy, Señor, sano, y mírame, y mírame. Y dio la gloria a Dios. La otra fe, la que tenemos a nivel del entendimiento, hermano. Cuando hablamos del entendimiento, quiero llevarte a Hechos 26, en donde yo puedo ver una cosa muy linda. Cuando Pablo está preso. Pablo va a Roma porque apeló al César. Pero en el camino habla con Festo, Agripa y una mujer, Berenice. Y cuando está hablando con ellos, te voy a leer algunos versículos, no todos. El 24 del capítulo 26 dice de esta manera: diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo. Las muchas palabras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Lo que Pablo está expresando es su fe positiva, la fe del entendimiento, la fe que está relacionada con la comprensión intelectual, porque los que están oyéndolo son intelectuales. Hay un rey, ahí está el gobernador, son personas de alto rango, pero no entienden la fe. No comprenden la fe porque la tienen relacionada en una comunión popular, la tienen relacionada con ellos, la tienen relacionada con el entendimiento, no se han dado cuenta. Y sabe, yo te digo esta mañana, es muy peligroso vivir solo con la inteligencia. Es muy peligroso vivir solo pensando que yo sé y que yo puedo. Y el peligro, hermanos, es más peligroso porque se vuelve las obras incompletas ante Dios y no lo podemos agradar. La palabra dice que es imposible agradar a Dios sin fe. Y dice que buscarlo porque Él es galardonador de los que le buscan. Pero ¿sabe que una cosa importante? La razón y la fe juntas. Esta razón procede a desarrollar la fe. Cuando tú vienes a la iglesia y oyes palabra, hermano, algo llevas. Cuando tú escuchas en la televisión, algo tomas. Cuando tú estás concentrado en la palabra de Dios, tú eres una persona diferente porque estás a través del Espíritu activando tu fe. Y mira lo que pasó, yo quiero decirte esto, y tómalo por el lado amable, cuando Dios transforma. El versículo 32 de este mismo capítulo
Pero voy a leerte el 28, 27 y 28. Dice, Pablo después que habló, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. ¿Por qué? Porque le dijo, tú eres inteligente, tú has estudiado, tú conoces la ley, tú sabes quiénes son los profetas. ¿Crees? Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco, Pablito, me persuades a ser cristiano. Oiga, ese por poco me persuades, lo que me está diciendo es que la fe a nivel del entendimiento ha hecho algo. Que la fe a nivel del que cree que es sabio ha hecho algo. Y ese algo que ha hecho se nota y está declarado por la palabra con lo que voy a seguir leyendo. Cuando le dijo, Pablo, quiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual yo soy, un cristiano convertido, excepto que no estén presos como yo. Mira lo que les dijo. Cuando habían dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Se levantaron de la conversación de Pablo. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. ¿Por qué? Acababan de ser tocados por la palabra. Acababan de ser tocados en su intelecto, acababan de ser tocados en la razón y ahora están bajando los térmicos están bajando. Y dice el 31, y cuando se retiraron aparte. Y el 32 dice, y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Lo que hizo con Agripa, hermanos, es lo que puede hacer con nosotros por la palabra. Lo que hizo con Agripa en este momento vale la pena mencionarlo. ¿Sabe por qué? Porque la palabra le va a llegar hasta el corazón. Porque la palabra lo va a persuadir en la mente y su inteligencia hasta que razone una verdad. Yo pienso que Agripa en algún determinado momento de su vida no se le olvidó jamás lo que oyó de Pablo y posiblemente se convirtió. Porque él dijo, por poco me persuades, Pablo. Hermano, la palabra de Dios va a llegar allí de una forma especial. Yo te digo a tú que estás en la televisión, cuando yo hablo de este nivel de fe, que es el del entendimiento, es para ti, porque Dios te hizo una persona razonable, una persona que piensa, una persona sabia, pero no en tu opinión, tiene que ser sabiduría de Dios. Mira bien lo que te voy a decir, la facultad de la razón y la fe se ponen en práctica cuando aplicamos la sabiduría de Dios. Proverbios 2.6, si lo pueden proyectar, dice de esta manera Proverbios 2.6. Fíjate, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Amado hermano, hermana, si Jehová te da la sabiduría porque has oído la palabra de su boca, entonces aparece el conocimiento y la inteligencia. Y es muy complicado creer que si no nos da Dios la sabiduría, es imposible que hablemos de conocimiento. Es difícil que hablemos de eso, ¿sabe por qué? Porque somos personas naturales. La palabra dice que el hombre natural no percibe las cosas de Dios porque se han de discernir espiritualmente. Pero cuando Dios te da la sabiduría, tu espíritu se alerta y comienzas a buscar el polo positivo que activa la fe, a buscar la forma cómo vas a entrar. Por eso es que el sabio Salomón, cuando este hombre, y lo pueden proyectar 1 Reyes 4, 29, 32, mira, cuando este hombre sube a Gabaón, eso lo veo en Segunda de Crónicas, no está acá. Sube a Gabaón, va con una fe, conectado a un polo, el negativo. Y como va así, va con la mentalidad. ¿A qué vas? Le han de haber dicho. A consultar a Dios voy. 1000 holocaustos. Y cuando hace los 1000 holocaustos, podía haber hecho más, aparece Dios y le abre una puerta enorme. Se la abre de esta manera. Pídeme qué quieres que te dé. Hermano, si a ti te dijeran alguien, oye, pídeme qué quieres que te dé. A mí me pasó un amigo mío, el piloto Alex López, que ya ha venido a predicar aquí. Me dijo, siervo, quiero que vaya a mi casa. Así le dije, ¿cuándo?
Cuando usted pueda, me dijo, y solo avíseme si no estoy volando. Y nos pusimos de acuerdo un sábado. Me dijo que mi casa la terminé, me dijo, y quiero que la conozca. Una preciosa casa, ¿verdad? Muy linda la casa. Y yo dije, bueno, quizás nos vamos a tomar un café, conversar, lo que hacemos otras veces. Pero en esta oportunidad, mi amigo me dijo, qué bueno que vino, me dijo, ¿y en qué vino? Me dijo, en la moto, no, en el Pickup. Ah, qué bueno, me dijo, fue a ver el Pickup. Muy chiquito, me dijo, no le va a caber. ¿No me va a caber qué? Venga, me dijo. Y fue y abrió una puerta grande de una bodega y me dijo, lleve lo que quiera. Ah, se me abrieron unos ojos tremendos. Oiga, hermano, la bodega. Mire, la bodega, él acababa de terminar su casa, sacó cosas de la casa antigua que las metió a la bodega, entre ellas una refrigeradora muy bonita. Tenía piochas, palas, herramientas. ¿Para qué le cuento, hermano? Yo me volví loco y no sé, y como, mire, una cosita, no, lo que quiera, me dijo, lo que le quepa. Hermano, por Dios, cuando necesiten una barra de uña, vayan a mi casa. ¿Qué pasaría si el Señor activa tu fe y te dice, pídeme lo que quieres? ¿Acaso no dice la palabra que todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis? Entonces pídeme lo que quieras y te va a abrir una puerta grande el Señor. Pero entonces este sabio Salomón lo que dijo, mira, yo lo que quiero saber si soy rey y confírmamelo ahora. Y si eso es verdad, Señor, regálame sabiduría y conocimiento para dirigir, para gobernar tu pueblo tan grande. Y Dios fue tocado en su corazón porque aquella puerta abierta era enorme. Y este hombre solo pidió 2 cosas. Y esas 2 cosas las iba a ocupar en el ministerio. Entonces lo que hizo fue conectarse el polo negativo que llevaba al positivo de Dios. Y esa fe que llevaba le resulta una respuesta. ¿Y sabe qué? Dios le dio sabiduría y conocimiento y todas las demás cosas para gobernar su pueblo. Y las ocupó también, que es lo que están leyendo en pantalla seguramente en el capítulo 4 de Primera de Reyes 29-32. Donde este hombre hizo uso de la sabiduría. Y dice que fue el sabio más grande, entre otros mencionó sabios la palabra, y dice que fue tan grande, y sabe cómo la usó, escribió 3000 proverbios y 1000 melodías, 1000 canciones, las cuales usted disfruta leyendo ahora y usted disfruta cantando. Sabe, hermano, es que la sabiduría que Dios te va a dar está amarrada a la fe, porque va a aplicar tu inteligencia, es el razonamiento puesto en práctica. Y cuando tú pones en práctica esta parte, va a funcionar. Pero también te quiero hablar la parte negativa, por si hay negativos. Un hombre llamado Nabucodonosor, lo vamos a ver en el capítulo 4 de Daniel. El hombre rey del imperio babilónico. Dios le advirtió y le dijo, tu soberbia te va a hacer daño. Es necesario que te arrepientas. Pero este hombre no lo hizo. Y la sentencia que tenía era que lo iba a volver a comer zacate con los animales. Y no le importó. Y un día se salió del palacio, vio su enorme edificio y dijo, esto lo hice yo con mis propias manos, para mi gloria. En ese momento le cambió el panorama y se fue a comer zacate con los animales. Y este mismo hombre dice que 7 años después Dios le devolvió la razón. ¿Por qué te estoy diciendo y te lo traje aquí, hermanos? Porque la primera fe de la que hablé es la de palabras. Cuando las palabras no son suficientes, Naamán se equivocó y por misericordia. Ahora este hombre le está devolviendo Dios la razón por misericordia. ¿Por qué? Porque el intelecto lo separó y lo metió con las emociones y se conformó a decir que él era el poderoso, hermano, el único que puede es Dios. Yo te voy a decir, sola la fe sola es débil si cuando no la relacionas con Dios, hermano. Es la fe de palabra la que está estacionada, pero cuando la relacionas con Dios todo cambia. Por eso es que este hombre, lo que están leyendo ahí en pantalla posiblemente, el versículo 37 me gustaría que proyectaran para leerlo. Estoy hablando de Daniel 4, 31, 34, 36, 37.
Y dice la palabra, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Oiga, hermano, aquí está la clave, porque Él puede también devolverle la razón a los hombres. En el versículo siguiente lo va a leer. ¿Por qué? Porque también lo quiero comparar con lo que acabo de hablar del rey Salomón. Dos polos opuestos. Y Nabucodonosor le costó, pero lo logró. Ahora nosotros, hermano, ¿por qué? Dios permite que el hombre razone, hermano. Y esto es bien importante. Estamos hablando de razón, intelecto, sabiduría, conocimiento. Pero nosotros tenemos uso de razón. Tenemos inteligencia, somos sabios, pero en nuestra propia opinión. Cuando no ponemos a Dios en el medio, comienzan a fallar las cosas. Y te voy a hablar de un hombre que está en el capítulo 9 de los Hechos. También voy a narrarlo. El tiempo se nos va si nos ponemos a leerlo todo, pero ahí en el capítulo 9 está titulado Conversión de Saulo. ¿Quién era Saulo? Saulo era un hombre conectado al polo negativo. Al menos estaba conectado al polo negativo. Defensor de la ley, educado a los pies de Gamaliel, un hombre que sabía mucho, un hombre que podía dar cátedras en cualquier lugar, pero soberbio. Un hombre que podía hacer muchas cosas lindas de la mano de Dios, pero permitió que apedrearan a Esteban. Un hombre que pudo hacer muchas cosas, pero odió a Jesús. Un hombre que pudo hacer maravillas, pero persiguió la iglesia. Y Dios dijo, le voy a aplicar lo que vale la pena que tenga, fe. Porque la fe, hermanos, es el piloto principal de la iglesia. Vale decir, el piloto que está activado para poder enfrentar las realidades. Y enfrentar las realidades cualesquiera que sean. Pablo dice, denme en carta, voy a ir a traer a esos evangélicos, voy a ir a traer a esos cristianos, a esos del camino a Damasco. Con esa mentalidad va. Pero ¿cuál es su fe? Su fe está pegada a la ley, está pegada a Dios, es verdad, pero está rechazando al Hijo de Dios. Hermano, si tú comienzas a rechazar al Hijo de Dios, estás apegado a una fe que no vale la pena, a una fe que es muy chiquitita, que es muy pobre. Tienes que apegarte al autor de la fe, que es Jesucristo. Y Jesús en ese momento, cuando va por el camino, lo bota de la cabalgadura y está ciego. Cuando este hombre se cae, pierde todo lo que tenía de grande. Cuando este hombre se cae, pierde todo su orgullo. Cuando la soberbia está en el suelo, botada. Y en ese momento le dice, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? El por qué me estás persiguiendo le dice, explícame por qué. Tú me viste cuando estuve en la tierra, tú me oíste predicar, tú viste cuando me crucificaron. ¿Por qué me persigues? Y este hombre le dice, ¿quién eres tú? Yo soy Jesús de Nazaret. Y dura cosa te es estar pegándole al aguijón. Y Pablo en ese momento reacciona y se conecta con el polo negativo, el positivo, y le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Oiga, hermano, en ese momento activó la fe, en ese momento activó todo lo que tenía, y le dijo, dejo todo lo que tengo, dejo mi soberbia, dejo mi orgullo, dejo de perseguir, me arrepiento, Señor, y me conecto contigo. ¿Qué quieres que haga? Eso es lo lindo de la iglesia cuando la fe es positiva. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga, Señor? Ahí accionó la fe de las creencias reales que él tenía y pasaron a la fe verdadera en Cristo Jesús. Pasaron a la verdad y Pablo a partir de ese momento no cambió. Pablo a partir de ese momento siguió y por eso acabamos de leer lo de Agripa. Él ya va preso y va al martirio, pero este hombre está ahí explicando que aquellas creencias que él tenía no servían de mucho. ¿Por qué? Porque cuando aparece el Hijo del Hombre hay que creer en él, amado hermano. Porque Cristo vino porque Dios Padre lo envió
para redimir al mundo. Mira, Jesús mismo relata una parábola. Ahí en Lucas capítulo 10. Dice que había un hombre herido tirado ahí en la calle. Pasó un levita y pasó de largo. Explicamos lo de levita ya otras veces. Pasó un sacerdote igual, dos personajes importantes de la historia. Pero venía un hombre de Samaria, nada que ver con levita y sacerdote. Pero cuando vio al herido, acercó su cabalgadura, o sea, caballo, camello, burro, no sé, pero acercó la cabalgadura y vio que aquel hombre herido aún respiraba. Y vio que aquel hombre, como dice el evangelista, estaba medio muerto. No sé si existen medios muertos, pero estaba medio muerto. Respiraba. Entonces este hombre fue movido a misericordia. Y por dignidad y misericordia y fe lo recogió. ¿A dónde está la fe? Con la misericordia. Porque por misericordia lo recogió, no lo conocía, no sabe quién es. Pero la misericordia lo mueve, dice, aún respira, aún tiene vida, lo levanta y lo lleva a que lo curen. Y eso es lo mismo que puede pasar hoy en día, amado hermano, cuando alguien está caído por ahí. Pasan sacerdotes, pasan levitas, pero pasa uno de la iglesia Josué y lo recoge por misericordia. Y llama una ambulancia y no sé dónde va a parar, pero eso se llama dignidad y misericordia. Y este hombre sabe lo que tuvo, es una fe profunda. Este hombre respira, va a vivir. ¿Y saben qué? Vivió. Esa fe, hermano, es la que expresa el Señor Jesús. Por eso todo creyente debe vivir con fe. La iglesia Josué tiene que estar con fe. ¿Por qué? Porque la va a aplicar en algún momento por misericordia. La palabra dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Cuántos endemoniados habrá? En mi nombre, dice el Señor, van a tomar cosas mortíficas y no se van a morir. En mi nombre, dice el Señor, van a tocar los enfermos y estos van a sanar. Eso es misericordia, eso es fe, esa es la fe de la iglesia, hermana, la fe pura. Y te digo una cosa, cuando tú comiences a hacer eso, tu fe va para arriba, tu fe va al nivel que Dios quiere. Por eso yo estoy predicando bajo este título, ¿con qué fe te enfrentas a tu Señor? ¿Con qué fe te estás enfrentando a tu Dios? Amado hermano, ¿cuál es tu nivel de fe? Tu fe tiene que ser levantada para ti mismo, para que tú puedas creer más y más. La iglesia con fe da testimonio y cree cada día más en el Señor Jesús. La fe y la integración comprensiva. ¿Sabe? Cuando hablamos de la integración comprensiva, ya la combinamos con el entendimiento. Algunas veces le dicen a uno, es que sos burro. A mí me lo decía cada rato mi abuela, mi madre, es que sos burro. Y como soy burro, nunca entendí. Hasta hoy que ya dejé de ser burro. Porque me miran así. Bueno. Cuando leemos Romanos 12:2, nos lleva a algo importante que lo podemos relacionar con la fe. Digo yo que lo podemos relacionar con la fe porque a veces no nos damos cuenta. Dice el versículo 2 del capítulo 12. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando nos dice que no nos conformemos. Me está diciendo, estás conectado, hijo, al polo negativo. Tienes que buscar el polo positivo para activar tu fe. Y para eso es necesario que tú no te conformes e intentes transformarte para que tengas una renovación de tu entendimiento. Hermano, cuando hablamos de renovar el entendimiento, me está diciendo que lo tengo que hacer constantemente. Así como renuevas tu carro, como renuevas qué sé yo, un montón de cosas que renovamos. ¿Por qué? Porque necesitamos actualizar los datos, necesitamos actualizarnos en todo. Y esto es necesario, ¿por qué? Porque Dios dice que nos transformemos y nos renovemos en el entendimiento. Y cuando habla del entendimiento nos está mandando a que leamos la palabra, que visitemos la Biblia, para que las ideas prácticas, para que las ideas no solo se vuelvan prácticas, sino que tengan un resultado y un patrón en qué creer.
Cuando hablamos de un patrón en qué creer, hermano, es la palabra de Dios. Por eso yo los motivo a que lean la Biblia. Yo los motivo a que oren, yo los motivo a que se congreguen, yo los motivo a que ayunen, yo los motivo a que busquen al Señor porque están activando su fe. Amado hermano, te repito que la fe que tú tienes, revísetale dónde la tienes y a qué nivel. Si es a nivel de inteligencia, a nivel de, qué sé yo, hermano, como la que tenía Pablo. No está allí. Creo yo que el nivel de la fe es humildad, hermano. Es humillarse ante Dios. Aquí está la clave. La fe del creyente tiene que ser madura, creciente y edificada sobre los hechos. ¿Por qué edificada sobre los hechos? Yo me doy cuenta en el ayuno, bueno, habíamos creo que 27, 26 personas, creo que habíamos el viernes. Y yo les digo, bueno, aquí está el micrófono, den testimonio. Y todos sentados de brazos cruzados. Y yo digo en ese momento, o sea, no sirvió de nada que estuviéramos aquí. Pero después me doy cuenta que hay que activar la fe. Después me doy cuenta que algo está fallando. De repente se para una hermana y al final y viene y da testimonio y dice, hermano, yo quería decir esto hace 10 días, pero el hermano no abría el espacio y de repente pasaron otros y cuando ya pasaron, ya nos vamos. Pero ahora dijo, aquí estoy. Y dio su testimonio, hermano, muy lindo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay un testimonio de este tipo? Cuando hay un testimonio de tipo se edifica sobre los hechos. Hermano, si tú me levantas la mano ahora y me dices yo quiero dar testimonio del milagro, entonces vamos a unir este culto con el de las dos, porque yo sé que más de alguno de ustedes tiene milagro sobre qué relatar de lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Y cómo lo logró? Por la fe. Por la fe, amado hermano, por la fe se logran muchas cosas. El hombre lo que ocurre es que deja su naturaleza. Mira, hay un caso, Mateo 15, y lo vamos a referir aquí, Mateo 15, 25, 28. ¿Por qué te lo estoy diciendo? Porque la fe comprensiva nos acerca a Dios. Hay una mujer en Samaria, en Israel, que es sirofenicia y alguna parte de la Biblia dice que es cananea también. Usted tiene una mezcla de identidad, pero tiene un problema grave que es su hija enferma. Y en ese momento se da cuenta que viene el maestro. Y cuando se da cuenta que viene el maestro, se da cuenta que tiene que conectarse con él. Y cuando se da cuenta que se va a conectar con él, lo aborda y le dice, ayúdame, socórreme, tengo una hija endemoniada. Y Jesús le dice, no me interesa. ¿Ah? No, es que no. Yo vine para la casa de Israel. Sí, pero ayúdame. No le dice, no le puedo dar el pan de ellos a los perrillos. Si querés las migajas, recógelas. Oiga, las migajas. ¿Y a qué polo está conectada esta mujer? Al negativo. Pero está próxima a agarrar el positivo. Porque lo que está haciendo es activar la fe y demostrarle al Señor que lo que ha visto en él lo ha creído. Y aquí viene el nivel de fe que va ascendiendo. Y va ascendiendo tanto que cuando llega el momento que le dice de las migajas, el Señor le dice lo que vamos a leer al final. Lo tienen ahí proyectado, si me ayudan. El último versículo. Entonces respondió Jesús, después de todo, y le dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hermanos, para que Jesús le diga grande es tu fe, tiene que haberla detectado grande. ¿Sabe por qué? La humilló como a Nabucodonosor. La llevó al estrado de degradarla. La llevó a ofrecerle migajas. Le llegó a decir que no. Y sin embargo esta mujer insistió y le dijo, yo no me voy de aquí porque aunque sea las migajas voy a recoger, aunque me digas que soy un perrillo, pero yo vengo conectada a ti, Señor, y yo sé que tú no te vas a ir sin hacerme el milagro. Entonces le dijo el Señor, tu fe es grande, tú
hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada. ¿Sabe qué? Se conectó al polo positivo del Señor. Y esa fe caminó con ella. Y caminó también, hermano, que es tan importante que nosotros nos mantengamos allí. ¿Por qué razón te lo estoy diciendo? La fe tiene que ser madura y tiene que ser creyente. Tienes que dejar tu naturaleza de hombre y aceptar la condición y humillarte ante tu Dios para que lo que pidas te lo dé. Cuando hablamos de la fe madura, amparada en la verdad, aquí busca respuesta a sus preguntas, pero las disipa de inmediato con la palabra de Dios. El principio que leímos cuando las confrontó Naamán, las confrontó con su poder, las confrontó con lo que él sabía y rechazó el poder de Dios. Pero cuando la fe es madura, hermano, las ideas se van a volver prácticas y vamos a llegar a tener esa fe edificada. Y la raíz, o sea, la historia, es la que hablará por los hombres. Cuando uno lea y termina de leer en los Hechos de los Apóstoles la fe, antes de hablar de que la fe es la certeza de lo que se espera, la palabra dice que los antiguos, unos recibieron y murieron, pero muchos murieron sin recibir nada. Y cuanto más dice nosotros que ya tenemos al autor de la fe. Lo que yo te quiero decir esta mañana, hermano, hermana, que cuando llegues al nivel de la madurez de la fe y conectada al polo positivo, tu energía de fe tiene otro nivel. Y vale decir esto, ¿por qué? Porque el Señor Jesús me dice que voy a recibir. Y si voy a recibir es porque lo creo. Y usted, si lo cree, va a recibir. Nos encontramos entonces que nuestra realidad tiene que echar raíces en los hechos. Y cuando demos testimonio, lo vamos a dar real. Y yo quiero decirte, Jesús se va con los discípulos en la barca. Y volvemos al capítulo 8. Va con los discípulos en la barca. ¿Qué fe llevan los discípulos? No lo sé. Pero van desconectados. Y a la vez conectados porque llevan al Maestro. Pero van con una confianza como la tenemos nosotros en la iglesia a veces, hermano. Con lo que dije hace un momento, no es necesario echar mano de la fe porque no nos está pasando nada. El problema es cuando se empieza a ocurrir algo. Y ahí es donde tienes que ver el nivel de fe con que te enfrentas a tu Dios. Y te va a pasar en cualquier momento, de cualquier circunstancia, no voy a mencionar ninguno, pero hay tantos. Y los discípulos van remando. De repente se comienza a oscurecer. Y comienza a agitarse el agua. Y comienzan a subir las olas a la barca. Y Jesús dormido. El polo positivo de la fe está dormido. No está funcionando. Y cuando ven que todo está muy grave, se paran y le dicen: despierta, maestro, sálvanos, ayúdanos, porque perecemos. Hermanos, es la iglesia cuando llega el momento de los que hubo, por decirlo así, no vulgar, pero por decir el momento de cuando, que entonces vamos a ver a qué polo estamos conectados. Y nos vamos a dar cuenta que no estamos conectados verdaderamente a los dos polos que activan la fe. Y la vamos a tratar de activar en el momento preciso del problema. Está bien, hermano, que lo hagamos así, pero tenemos que tener un nivel de fe grande. Despiértate, maestro, levántate, porque nos hundimos. Levántate y sálvanos, porque perecemos. En ese momento el Señor se levanta y lo primero que reprende, y es lo que dice: hombres de poca fe, ¿por qué dudaron?
Y cuando el Señor les dice eso, les dice, venían desconectados, venían no conectados con la palabra, no venían conectados conmigo, no venían como yo quería. Y ahora conéctense porque yo paro esta tempestad. Y levantó su mano y el viento cesó y el mar se aplacó. Y mire, hubo gran bonanza. Y los discípulos decían, ¿quién es este hombre que los vientos y los mares le obedecen? Yo te digo esta mañana, se llama Jesús de Nazaret, el polo positivo que va a activar tu fe ahora y siempre. No importa lo que te pase, lo que tú tengas, activa tu fe, sube los niveles de fe, porque Jesús está con nosotros. Ore conmigo, Padre. Gracias. ¿Quién es este que todos le obedecen? Este es el autor y consumador de la fe, Jesús. Padre, gracias. Esta fe real en mi vida. Yo quiero expresar confianza total en el poder de Dios. Quiero aceptar la verdad, esa verdad que vaya más allá de lo real, de lo visible y lo temporal. Porque sigo creyendo y quiero seguir creyendo que la fe es la certeza de lo que espero y lo que no veo. Pero necesito de tu presencia, Jesús. Porque aun cuando ando en caminos de desierto donde nada veo y no hallo, tú estás ahí, Señor. Póngase en pie conmigo.